Sí, yo cuando se me propuso venir a este programa conocía solo de nombre a Alain de Benoist. No había leído nada suyo porque, en fin, como todo el mundo, establezco un orden de prioridades en mis lecturas. Y lo de nueva derecha me daba tanto pavor, habiendo ya tantas derechas, que además hubiera una nueva más, hacía que me mantuviera alejado de sus textos. Oyéndolo en el programa de la semana anterior me he quedado bastante estupefacto porque creo que de derecha nada. Mejor dicho, de derecha menos que de izquierda. Yo, juzgando con criterios españoles, pienso que el señor de Benoist tiene un pensamiento más bien de izquierda, lo cual se pone de manifiesto en algunas frases muy sintomáticas que he tomado al respecto. Por ejemplo, cuando hablando del pensamiento políticamente correcto, dice, y es notable esta afirmación, que hay que defender las opiniones rebeldes. Vamos, esto la derecha no lo hace, jamás. La izquierda tampoco excesivamente, pero vamos, está bastante más en un pensamiento global que de izquierda que de derecha. Y otra, hablando de la Constitución Europea, a la que juzga con una cierta dureza, entre otras cosas diciendo justamente que no es una constitución, afirma que se ha dado prioridad al comercio. Pues por supuesto, se ha dado prioridad al comercio. Esta Constitución Europea, a la que desde aquí anuncio que el mes que viene, que me parece que son las elecciones, no voy a votarla. ¿El referéndum? El referéndum, sí. Porque no Europa, yo a Europa sí lo votaría, pero esta supuesta Constitución no me interesa lo más mínimo. Me parece muy rico el pensamiento global del señor de Benoist. He tomado nota de un montón de cosas que si tengo ocasión las desarrollaré más, pero no quiero en absoluto monopolizar la reunión. Somos 5 a interrogarle, tú incluido porque seguro que no te callas. Bueno, te voy a sorprender porque me voy a callar, pero bueno, yo creo que antes de que Alain de Benoist responda a las distintas cuestiones que vais planteando, quizá escuchamos una primera intervención de todos los contertulios y ya luego le pasamos la palabra. No, vamos ahora a la derecha, ¿no? Y luego volvemos a la izquierda. Santiago, por ejemplo. Bueno, pues... Te he pillado de sorpresa. Yo he leído además con interés el texto del último libro de Alain de Benoist, Comunismo y Nazismo, en galeradas y eso, pero en fin, donde hay muchísimas cosas que también él ha comentado en su entrevista, pero hay una que me llamó la atención especialmente, porque además me hizo gracia, que es muy importante en un libro. Él dice que, cosa que por otro lado en fin, lo han comentado otros también, que los franceses tienen una mayor afinidad, o sienten a veces una mayor afinidad por el comunismo en sus diversas formas, porque consideran que la Revolución Francesa es el antecedente más próximo del comunismo. Es verdad que algunos revolucionarios del 17 pensaban lo mismo. Y entonces dice una frase que cito, por último, también fue la primera, se entiende, la primera revolución, la francesa, que profesó un universalismo brutalmente invertido en odio del extranjero a partir del momento en que, identificados los términos francés y universal, quien quiera no fuera francés podía lógicamente ser situado fuera de la humanidad. Eso es absolutamente cierto. Y a los españoles, pues a algunos nos... en fin... Santiago, has dicho revolucionarios del 17, supongo que querías decir del 18. De la revolución... Sí, del 18. Sí. No, quería decir de 1917, perdona. Ah, de 1917. No, sí, perdona, no, es que creo que tenía sido la Ilustración. Que también critica Alain de Benoist en su libro, por cierto, Sí, la Ilustración. Por supuesto. Sí. No, en este momento me estaba refiriendo a un asunto puramente histórico. Y a ese respecto, quería decir que me llamó mucho la atención hace poco, al ver una cosa nueva en los Campos Elíseos, que era una estatua, luego diré de quién, en cuyo zócalo había un texto que me aprendí de memoria en francés, pero que traduzco al español,
existe un pacto de 20 siglos entre la grandeza de la Francia y la libertad del mundo. Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France y la liberté du monde. Bueno, a mí eso es que cada vez que me acuerdo me río porque me hace tal gracia pensar que alguien pueda creer que Francia existía hace 20 siglos que realmente me parece de una hermosura extraordinaria. Bueno, queda planteada la cuestión del Marqués de Tamarón. Lourdes, ahora sí. Bueno, yo, como decía José María, tenía una cierta desconfianza, conocía mal, lo siento, la obra de Alain de Benoist, pero, bueno, he leído estos días parte de su obra. Y sobre todo le he escuchado en la intervención larguísima del programa anterior. Y yo creo, como José María, en primer lugar, pienso que aunque él ha hecho alusión a que ya la división de izquierdas y derechas no es válida, cosa que por otra parte dice mucho la derecha, yo creo que sí, sigue siendo válida. Es decir, sigue siendo válida en un sentido. Para mí sigue siendo de izquierdas, aunque el término se vaya modificando según las épocas. Aquel que lucha contra o cree que la explotación humana es algo verdaderamente insano y brutal, aquel que piensa que todos los hombres son iguales, y aquí entraríamos en uno de sus debates, y que tiene los mismos derechos, aunque tengan sus diferencias, ya hay que respetar esas diferencias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él de la multiculturalidad frente al multietnocentrismo, que es lo que está en este momento en boga. Pero curiosamente, cuando lo he estado escuchando, me he dado cuenta que es él, aunque no se defina como tal, es mucho más de izquierdas en este momento que la mayor parte de los partidos que se llaman a sí mismos de izquierdas. Es decir, está mucho más cerca del fenómeno, y él mismo lo ha dicho, aunque ha matizado después, de la antiglobalización y de la concepción que la antiglobalización tiene de lo que está pasando en este momento en el mundo global en el que nos movemos, con la ley del mercado, el capitalismo exacerbado, el imperio de Estados Unidos sobre lo cultural, en las formas y en los modos y en lo que se distribuye, etcétera, etcétera. Por tanto, en esa misión yo estaría casi completamente de acuerdo con él, y pienso que es ahí donde está de alguna manera lo radical en este instante, y eso que él ha dicho como la capacidad de no someterse a lo políticamente correcto, es decir, sino ver qué es lo que realmente está pasando en el mundo, ser suficientemente rápido para ir intentando analizar los nuevos fenómenos, y creo que lo es, porque hay una gran diferencia entre sus libros de hace 20 años y lo que está pensando hoy, aunque hay una base común en el pensamiento, que es ese análisis de toda la tradición occidental y del judeocristianismo como base de lo que han sido después los movimientos totalitarios, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene la suficiente ligereza mental como para haber evolucionado rápidamente, y sobre todo haberse planteado, como muy bien ha dicho, qué supone la ruptura después de la caída del muro de lo que está pasando en el resto del mundo en este momento. Luego había otras pequeñas cosas importantes que después te plantearé como problema en la concepción, digamos, del comunismo o del stalinismo con la relación con el marxismo, etcétera, etcétera, que quizá podíamos debatir un poco. Sí, supongo que también José María Álvarez Cruz querrá plantear ese asunto. Señor editor de este libro, Javier Ruiz Portella.